paz del Señor, queridos hermanos. En este día estamos compartiendo el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Y hay un versículo que es muy importante. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí los apóstoles, a la cabeza de Pedro, están frente al concilio, a las autoridades en Jerusalén, que se están oponiendo a que ellos prediquen el Evangelio, prediquen de Jesucristo, que sean los testigos que Dios les había encomendado. Y ellos, ante la oposición, con firmeza, con seguridad, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En estas circunstancias, quizás yo o muchos de nosotros podríamos sentirnos amedrentados, tristes, preocupados, desanimados. Pero aquí vemos una actitud totalmente diferente en estos hombres, que frente a la oposición, frente a la negación, frente al azote, a la cárcel y aún a la muerte, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué habían ellos esta convicción, esta seguridad? ¿Por qué habían ellos esta firmeza? Si la Biblia dice que ellos eran hombres pusilánimes, débiles, igual que nosotros, que cuando Jesús fue encarcelado prácticamente, cuando Jesús antes de morir vinieron y lo atraparon, ellos huyeron. Eran hombres temerosos, aún Pedro lo negó. Pero en este momento hay una actitud diferente. ¿Por qué? Porque un día ellos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de ese poder que todos necesitamos. Entonces muchas veces cuando leemos la palabra dice, es que ellos eran los apóstoles. Sí, pero la Biblia nos muestra que ellos se volvieron hombres valientes, hombres decididos a obedecer a Dios sin temor al hombre. ¿Por qué? Porque su fuente de poder la recibieron el día de Pentecostés. Y ese mismo espíritu sigue vigente. En este tiempo de la gracia, ese mismo espíritu sigue a nuestra disposición de la iglesia de Jesucristo. Y ahí reside el poder, la autoridad que necesitamos para en los momentos decisivos de nuestra vida poder decir, prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro paso importantísimo era que estos hombres estaban unánimes, juntos, compartiendo la palabra de Dios, el pan espiritual y el pan literal, juntos todos los días, dice la palabra del Señor. Entonces es importante que día a día nosotros también nos nutramos con esta palabra poderosa de Dios y estemos juntos con la iglesia, con los hermanos, compartiendo el pan espiritual y el pan literal. Que el Señor los bendiga.